Hoy puede ser. Es martes. ¿Por qué? Porque ya está con nosotros el responsable de darle vida y continuidad a esta columna de análisis político, el magíster Alberto Martínez del Peso, a quien ya lo estamos saludando porque no viene solo. A ver entonces, profe. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Hace su ingreso. Muchas gracias, sí. Buenos días, Alberto. ¿Cómo le va? Bien, ¿ustedes? Bastante bien. Bueno, me alegro. Así que ya hablamos de comida, así que ahora hablamos de política. Hablemos de política, vamos a ver cómo nos cae la comida. Claro, Pero bueno, igual. Está bien. Yo, como sabe, yo trato de aprender. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de Rusia, para seguir con ese pro de que estamos armando de países. Algo me había comentado Tamara ayer que le decía, me llamaba la atención, porque era aquel Rusia de la vieja Guerra Fría, que éramos enemigos acérrimos, ahora parece que somos amigos, es hoy el se único están dándole 195 países Sí. que no tiene retención. ¿Cómo es la historia con Rusia? Y ahí nos va a contar Omar Ruiz, que ha viajado varias veces, que es un referente en el tema. La verdad que era un país que nos faltaba hablar por todo lo que venimos hablando a lo largo de esta larga y longeva columna, así que ya nos falta alguien que sepa de la India y creo que completamos el cartón. Y completamos, hacemos bingo, así que le vamos a dar la bienvenida a los muy buenos días, Omar Ruiz, abogado, magíster en Relaciones Internacionales, diplomado en Defensa y docente de Derecho Internacional Público. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Aquí Tamara y Gabriel junto a Alberto Martínez del Peso te saludamos. Buen día Tamara, buen día Gabriel, buen día Alberto. Bueno, muchas gracias por la invitación y por ocuparse de este tema. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Bueno, la cuestión en general cuando hablamos de otros países es que le cuentas un poco al público sobre la importancia, la relevancia y todo lo que se habla y no de ese país. ¿Por qué miramos a Rusia, por ejemplo? Sí, tal cual. Mucho se habla de la idiosincrasia política, sobre si es un régimen autoritario, si no es autoritario. ¿Cómo es la idiosincrasia, la cultura política de la Rusia de los últimos años, Omar? Bueno, lo primero que me gustaría comentar para que quienes nos están escuchando dimensionen la Federación de Rusia, es decir, que es el país más grande de la Tierra. Claro. Rusia, la superficie de Rusia es de más de 17 millones de kilómetros cuadrados. Es un país que tiene una gran extensión. Para que ustedes tengan una idea, hay casi 12 usos horarios, es decir, hay una parte de Rusia que está en Europa, que se llama Kaliningrado, que está entre Polonia y los países bálticos, y cuando son las 12 del mediodía en ese lugar, son las 12 de la noche en el otro extremo de Rusia, que es la ciudad de Vladivostok, sobre el Pacífico ruso, frente a Alaska, o a las Islas Kuriles en Japón. Es decir, para que dimensionemos, bueno, Rusia, que hoy tiene 17 millones de kilómetros cuadrados, cuando era la Unión Soviética tenía 24 millones de kilómetros cuadrados, y como decía recién Gabriel en la introducción, bueno, en plena Guerra Fría fue un enfrentamiento que se desató después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Conferencia de Yalta. El Imperio Inglés quedó en segundo lugar y la disputa pasó a ser entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Para ir un poco a tu pregunta, Alberto, de cómo se fue conformando esta idiosincrasia, bueno, Rusia siempre estuvo tensionada entre Europa y Asia. Por eso siempre en Rusia dicen que en San Petersburgo, que es la ciudad que está más hacia Europa, siempre se miró a Europa con una suerte de admiración y envidia. Los rusos dicen que en San Petersburgo está la razón, y en Moscú, que está más hacia adentro de Rusia,
está el corazón de Rusia, ¿no? Un corazón más eslavo, más asiático, que mira hacia China, hacia la India, hacia los países de Eurasia. Entonces tenemos una Federación de Rusia que en 1703 con el zar Pedro el Grande logra esta gran extensión con Catalina la Grande, que después es Unión Soviética y que ahora tiene un régimen político que algunos analistas, algunos estudiosos de la ciencia política denominan democracia dirigida o democracia soberana, pero siempre hubo, como ocurre en general en las sociedades asiáticas, un principio de autoridad, ¿no? Es decir, en la cultura asiática en general y en esa parte del mundo, en Oriente, nosotros somos hijos de Grecia, de la polis, de la democracia, de la horizontalidad, del debate. Bueno, en Asia la cultura política es más verticalista, es más de respeto a las personas mayores, a la autoridad, y eso de alguna manera atraviesa toda la historia de Rusia, desde el siglo X, cuando Rusia se dan los primeros pasos justamente en la capital de Ucrania, en Kiev, donde dos monjes griegos llevan el idioma. Uno de ellos se llamaba Cirilo, por eso el alfabeto ruso, que es distinto al nuestro, al latino, se llama alfabeto cirílico. Y ahí nace la Rus de Kiev y se va extendiendo después a Moscú. Bueno, pasan prácticamente 10 siglos y esa idea de autoridad unida fuertemente a la Iglesia Ortodoxa, unida a un gran nacionalismo que tiene Rusia, van moldeando, van conformando la idiosincrasia del pueblo ruso, que siempre, digamos, sobre todo en estos últimos 70, 80 años y en particular en la época soviética, bueno, construyó su identidad por oposición al otro, y ese otro era Estados Unidos. Y de alguna manera esas cosas siguen vigentes, esas miradas geopolíticas del mundo. Claro, así que en un país muy extenso y muy multiétnico y con un pasado bastante rico, la autoridad central lo es todo para poderlo llevar adelante. ¿Y qué pasó en los últimos años? ¿Cómo es que se da esa transición de la Unión Soviética a la Rusia actual que tan en agenda está, que ya tanto se ha vuelto un actor que parecía antes que no era tan así, que estaba como saliendo de una crisis y de hecho con toda esta guerra en Ucrania parecía como que era un país poco relevante y ha demostrado lo contrario? Entonces, algo pasó en estos últimos 20 años, supongamos, que la puso de nuevo como un actor principal del sistema internacional. Sí, como bien decís, Alberto, bueno, pensemos en Rusia con 100 etnias, ¿no? Vos recién mencionabas esa palabra, 100 etnias, un presidente que se llama Vladimir Putin, que tiene altos niveles de adhesión, ya hace muchos años que está en el poder, y Rusia pierde la Guerra Fría, hay que decirlo así, es decir, la Unión Soviética no pudo competir con Occidente en materia tecnológica, quedó atrasada, hasta los años 60 incluso hasta superó, ¿no? Pensemos que Rusia colocó el primer satélite en el espacio, el Sputnik, el primer hombre que llega al espacio, Yuri Gagarin, también de la Unión Soviética. Esos años 50, 60, la Unión Soviética aventajaba a Estados Unidos. Después, la gran irrupción de la revolución tecnológica y de comunicaciones le permitió a Occidente superarla, y una fuerte crisis política la Unión Soviética no logró lo que China logró en los años 70, 80 con Deng Xiaoping, que fue encontrar un equilibrio entre el sistema capitalista económico y una fuerte autoridad política. Eso la Unión Soviética no lo hizo y se desintegró. Ustedes piensen que quedaron más de 30 millones de rusos fuera de las fronteras de la Federación de Rusia, es decir, se desintegró la Unión Soviética, de 24 millones de kilómetros cuadrados quedó en 17,
se crearon y lograron la independencia 15 naciones que inicialmente formaron la Comunidad de Estados Independientes, pero después fueron adquiriendo un proceso de independencia, como es el caso de Ucrania. Los primeros años, cuando estaba el de presidente Boris Yeltsin, fueron años muy difíciles porque, a pesar de todas las dificultades económicas, la Unión Soviética tenía un sistema de seguridad social, educación y salud muy importante. Eso se resquebrajó. La primera década, entre 1991 hasta el año 2000, intentaron reformas neoliberales que fracasaron, y eso generó una reacción que Vladimir Putin la capitalizó bien y de alguna manera comenzó con un discurso y con un gobierno que le fue devolviendo el orgullo perdido a Rusia. Lo que hizo Vladimir Putin fue justamente recuperar al ejército, a las Fuerzas Armadas, que es uno de los elementos clave en la Federación de Rusia, fortalecer la relación con la Iglesia Ortodoxa y recuperar de la época soviética un discurso aspiracional, en el sentido de volver a ser una gran potencia y resaltar todos los logros científicos, tecnológicos, geopolíticos, no así lo que significaba el comunismo como sistema político. Podemos decir que Vladimir Putin es más una persona de derecha en términos de valores, valores muy tradicionales de la sociedad rusa, que por supuesto cuestionan todo lo que es la agenda woke y la agenda de nuevos derechos. Pero justamente porque la idiosincrasia rusa es así, hay un papel muy importante del hombre, por decirlo así, en toda la historia rusa, en la composición familiar y todo lo demás. Putin apeló a todos esos elementos y logró consolidar a través de una fuerza política que se llama Rusia Unida, una fuerza política potente que ganó elecciones tras elecciones, con un sistema político que le permitió seguir. Hoy muchos analistas, muchos intelectuales, están diciendo que en esta disputa entre Oriente y Occidente, entre China y Rusia frente a Occidente, hay una ventaja que es la continuidad de las políticas, porque ya sea el Partido Comunista Chino como Rusia Unida, tienen una permanencia de 20, 30, 40 años en el poder, y eso hace que haya mucha más eficacia y una dirección clara que no se ve alterada por la pendularidad. Pensemos en Estados Unidos. Biden alentó la guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania es una provocación de la OTAN a Rusia, y ahora llegó Trump, y Trump se quiere enfocar en China y dice, arreglemos el conflicto con Rusia, y objetivamente se pone del lado de Rusia, porque le dice a Zelensky, acordá ahora porque en 3 años te quedás sin Ucrania, para decirlo en palabras no académicas, ¿no es cierto? Omar, pero ese es el mensaje, sí. Justamente sobre eso quería preguntarte, porque ha salido en las noticias este pedido de una tregua por un mes entre la OTAN y Rusia. Si podríamos abordar y analizar qué está sucediendo con el conflicto armado en estos momentos y cuál es la intervención de Estados Unidos en este conflicto en el que están OTAN, Rusia y Ucrania vinculados. Bueno, como decía recién, cuando se desintegró la Unión Soviética, en esa época estaba Mikhail Gorbachev y Ronald Reagan, hubo un acuerdo tácito, implícito, que la OTAN no se iba a extender hacia los países de Europa del Este que formaban parte del Pacto de Varsovia, que era el pacto militar de la Unión Soviética que enfrentaba a la OTAN. Esto no se cumplió. La Unión Soviética retiró las tropas de Alemania, se reunificó Alemania. Hubo 2 factores ahí. Por un lado, un interés de la OTAN, y sobre todo cuando hablo de la OTAN, de la parte anglosajona, lo que se conoce como atlantismo, que querían avanzar y contener militarmente a Rusia. Por más que estaba debilitada, ellos siempre apostaron a una división. Hay una señora que se llamaba Madeleine Albright, que era secretaria de Estado
de Obama, que ella decía que Rusia era demasiado grande, que en términos geopolíticos había que trabajar para dividirla de alguna manera, y eso es muy compartido, digamos, en ámbitos intelectuales de Occidente. Y bueno, y había otro factor, que muchos países que habían estado bajo la órbita soviética querían entrar a la Unión Europea. Bueno, ahí durante 20 años hubo fuertes tensiones. Rusia aceptó que muchos países entraran a la OTAN, pero trazó una zona que se llama buffer o de amortiguación, que vendrían a ser países neutrales, que en toda la doctrina de seguridad de las potencias nucleares esta teoría de las zonas buffer existe. Entonces, en la anterior presidencia de Trump, que finalizó en 2019, Putin le propone a Trump discutir una nueva arquitectura de seguridad mundial y le plantea que Ucrania tiene que ser neutral. Claro. Ucrania puede entrar a la Unión Europea, pero no tiene que ingresar a la OTAN. Trump pierde las elecciones con Biden, los demócratas son más guerreros, pensemos que Estados Unidos tiene 800 bases militares en todo el mundo, Rusia tiene 3 o 4 y China 1 o 2, entonces claro. Tenemos todo un discurso en Occidente que se escucha, que hablan de la amenaza rusa, de la amenaza china, cuando la realidad demuestra algo distinto, ¿no es cierto? O sea, la participación de Estados Unidos en más de 60 golpes de Estado durante el siglo XX, es decir, una agresión sobre todo anglosajona, que tenemos hace 190 años ocupadas nuestras Islas Malvinas y 2 millones de kilómetros cuadrados de mar, las Georgia, las Sandwich y la pretensión británica sobre nuestra Antártida. Bueno, habla a las claras de amenazas, de agresiones del occidente anglosajón en todo el mundo. Y entonces se desencadena, Rusia traza una línea de seguridad sobre Ucrania, y como ya existía desde hace 10 años una guerra civil en las zonas rusas de Ucrania, por eso yo les hablaba hace unos minutos de que habían quedado 25, 30 millones de rusos fuera de las fronteras de la Federación de Rusia. Bueno, esos pueblos rusos étnicamente, con derecho a usar su lengua, su cultura, su iglesia, sus medios de comunicación, su cultura, etcétera, fueron agredidos por Ucrania. El presidente actual Zelensky se presentó ante el electorado cuando ganó las elecciones con una propuesta de paz, de convivencia con Rusia, de ingresar a la Unión Europea, pero no a la OTAN. Pero bueno, la OTAN invirtió $5.000 millones y Estados Unidos en lo que se denomina ayuda a la democracia. En realidad, también ese dinero fue a formar parte de un equipamiento militar, de un adiestramiento, de acompasar, digamos, toda la doctrina militar ucraniana, que claro, heredera de la Unión Soviética, hacia los modelos occidentales. Y bueno, se desencadenó esta intervención militar de Rusia. Claro, permíteme un comentario, Mar. 3 años. Sí. Lo que hay que destacar también al público es que Ucrania y Rusia son casi países hermanos, es como casi Argentina y Uruguay, y de alguna manera se incentivó una división que no es tal, entre exacerbar una rusofobia, como que Rusia es una amenaza, como bien lo decías vos, y Ucrania como más europea, más perteneciente, ¿no? Porque eso es lo que se discutió durante varios años, era si Ucrania debía entrar o no a la Unión Europea. Rusia lo aceptaba, pero no a la OTAN, porque entiende lo que vos decías de las zonas de seguridad. Y sin embargo todo esto se construyó en base a dividir a dos pueblos que tienen años de compartir frontera y de una lucha también en contra del nazismo. Entonces la verdad que se ha explotado una división artificial generada con las consecuencias que vos estás contando. Exactamente, Alberto, como bien decís, yo lo decía al comienzo, Rusia nació en Ucrania, digamos, claro, en Kiev, en la capital. Entonces, cuando ese entrelazamiento de pueblos hermanos rusos que quedaron en las fronteras de Ucrania, una Crimea que se separa de Ucrania a través de un plebiscito, y el 98% de la sociedad de Crimea
que es una península muy importante en el Mar Negro, donde está la principal flota rusa, en Sebastopol. Ellos deciden anexarse a Rusia. Si bien desde el punto de vista del derecho internacional público es cuestionable porque significa la separación del territorio de un Estado que se desprende de Ucrania, hay una realidad geopolítica que está por encima, porque bueno, el derecho internacional está en crisis y hay situaciones en todo el mundo. Uno puede hablar de Kosovo, cuando se separó de Serbia, un caso que fue apoyado por Estados Unidos. En fin, hay toda una situación. Hay que tener en cuenta que en los años, hace ya más de 10, 12 años, se firmaron unos tratados en la capital de Bielorrusia, en Minsk, donde países europeos, Rusia, Bielorrusia y Ucrania se comprometían a avanzar en un proceso de autonomía de las regiones rusas. Sin embargo, en la última elección presidencial, 8 millones de rusos que estaban en Ucrania, en esa zona que se conoce como Donbass, que es la región de Lugansk, Donetsk, Zaporilla y Gerson, ellos no pudieron votar en las elecciones presidenciales. Entonces hubo mucha tensión, una guerra civil desatada hace ya 12 años, y finalmente Rusia firma un acuerdo de seguridad con estas repúblicas que se fueron independizando de Ucrania, y finalmente toma la decisión de intervenir militarmente de acuerdo a su doctrina de seguridad y para evitar que Ucrania entrara a la OTAN. Yo creo que esta guerra se podría haber evitado. No es una guerra entre Rusia y Ucrania, bien lo decía Tamara en los comentarios iniciales, es una guerra de Rusia con la OTAN, una OTAN que no se involucró directamente, pero prácticamente sí, enviando muchísimas armas, sobre todo y actualmente, y respondiendo a la pregunta de Tamara, ¿cómo está hoy el conflicto? Bueno, Estados Unidos con la administración Trump quiere cerrar ese conflicto, está haciendo gestiones para lograr la paz. Rusia está dispuesta y Europa, sobre todo el Reino Unido y Francia, no quieren una derrota de Ucrania, una capitulación prácticamente, y siguen alentando la guerra en Ucrania. Una guerra que las consecuencias las está pagando Europa, porque estamos hablando de que Europa quedó sin el suministro del gas ruso, que era 4 veces más barato que el gas natural licuado que hoy Europa le compra a Estados Unidos. La economía alemana, que era el motor de Europa, cayó y está en recesión. Hay cerca de 10 millones de ucranianos, niños, niñas, mujeres, personas adultas, mayores, que han emigrado a Polonia, a todos esos países de Europa limítrofes a Ucrania. Entonces yo creo que si hubiera estado Angela Merkel en el poder, que se entendía muy bien con Putin, los dos hablaban alemán porque Putin fue agente de la KGB en Alemania Oriental y además tenían un entendimiento, yo creo que se podría haber evitado. Sin embargo, los sectores anglosajones que siempre quieren guerrear y que tienen como disputa, una fuerte disputa geopolítica tanto con China como con Rusia, alentaron esta militarización de Ucrania. Sí, provocar a Rusia. Provocar a Rusia, ¿no? Para que entre una guerra y se desgaste. Exactamente, pensaron que Rusia se iba a debilitar y Rusia reorientó todo su comercio exterior hacia China, India. Dejó de comerciar con el dólar. A Rusia le bloquearon cerca de 400.000 millones de dólares de fondos rusos en la banca occidental, la bloquearon económicamente y sin embargo la economía rusa se sostuvo. Rusia comenzó a comerciar en rupias con India y en yuanes con China y en rublos, obviamente. Eso hizo que la importancia del dólar empezara a decaer en la economía mundial, que es uno de los problemas que hoy tiene Estados Unidos, con una economía con inflación, con recesión. Estados Unidos, y hago una pincelada muy breve de esta disputa con China, se quiere enfocar en China. ¿Por qué? Porque la fábrica del mundo, con el consentimiento de Estados Unidos, se trasladó a China hace 40 años, 50 años.
Estados Unidos ya no hace nada, vive del dólar, vive financieramente, y se han dado cuenta, sobre todo el votante de Trump, que es el votante de entre 40 y 50, 60 años de los centros industriales importantes, que su nivel de vida ha decaído. Trump interpretó eso, por eso ahora Trump curiosamente se vuelve proteccionista y dice que vuelvan las empresas de Estados Unidos, claro, impone aranceles, y China le está ganando la disputa en el terreno que históricamente puso Estados Unidos. Sí. Estados Unidos siempre difundió en el mundo que había que abrazar el libre comercio. Bueno, hoy esos roles están invertidos, y hay toda una disputa geopolítica, y por eso quiere Estados Unidos y Trump en particular cerrar el conflicto de Ucrania, porque además le costó económicamente. Por eso, sí, le está diciendo Zelensky que las empresas norteamericanas quieren participar en Ucrania. Hay un depósito importante de lo que se conoce como minerales críticos o tierras raras, y eso es muy codiciado para las nuevas tecnologías, para toda la industria que tenemos actualmente de chips, de, claro, de informática y desarrollos aeroespaciales, claro, etcétera. Omar, para ir cerrando, y entonces, ¿cómo ves las relaciones actuales de la Argentina con Rusia? Que en su momento estuvo la declaración de Alberto Fernández de que quería que la Argentina sea la puerta de Rusia a Latinoamérica. Hubo un gran apoyo en la pandemia de Rusia con su primer desarrollo, con su primera vacuna que fue la Sputnik, y después todo empezó un poco a degradarse con la guerra de Ucrania. ¿Cómo te parece que va a continuar con este gobierno, y cómo ves así el futuro más o menos en general de Rusia? Bueno, hasta hace un año y medio la noticia que teníamos era que Argentina había ingresado a los BRICS. Claro. Con vos escribimos un artículo que fue publicado acá en La Voz del Interior, hablando de ese tema, de la importancia de los BRICS. Bueno, Argentina lamentablemente se alejó de los BRICS, y lo digo no desde un punto de vista ideológico, sino de un punto de vista comercial. Nuestros mercados están en Asia. Sí, están en China, están en Brasil. Nuestra economía no es complementaria con la de Estados Unidos, y sin embargo hay un alineamiento dogmático, ideológico con Estados Unidos, con el Reino Unido, con Israel, metiéndonos en conflictos que están ajenos a nuestra realidad. Argentina es un país de tamaño medio, tiene que tener una política exterior plural, independiente, autónoma, relacionarnos con todo el mundo. Sin embargo, acá nos están encasillando y nos están aislando, con muchísimas consecuencias, saliendo de los compromisos internacionales en cambio climático, en género, en distintos aspectos de las organizaciones internacionales. En su momento, Cristina Fernández de Kirchner firmó un acuerdo de cooperación estratégica con Rusia. Hubo avances en materia de cooperación en materia nuclear, en centrales eléctricas, la posibilidad de reequipar nuestras Fuerzas Armadas con tecnología rusa o china para evitar los bloqueos del Reino Unido para la compra de aviones en ese momento. Bueno, ahora se compraron los F-16 con el ok de Estados Unidos y el Reino Unido, pero a cambio vemos al presidente reconociendo la autodeterminación de los isleños en Malvinas, de manera que esas cosas ocurren porque hay una devolución clara de favores en este sentido. De guiño, entonces, sí. Las relaciones con Rusia nunca fueron importantes desde el punto de vista comercial, respondiendo a tu pregunta. Uh-huh. Y al salir de los BRICS, obviamente hay un debilitamiento. Esperemos que en el futuro, bueno, nuevos gobiernos rediseñen la política exterior y nos vinculemos de acuerdo a nuestro interés nacional, claro, con aquellos países con los que podemos comerciar, tener buenas relaciones y apostar por un mundo en paz. Se nos acaba de ir Francisco, que fue un gran estratega de la paz. Yo hablo de la geopolítica de Francisco, porque Francisco en su papado, acá se habló muy poco, porque ahora hay un actitud muy hipócrita de muchos que se la pasaron hablando de Francisco, pero durante 12 años del papado de él hizo cosas muy importantes. Por ejemplo, restableció las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, y acá tenía muy poca repercusión porque lo querían meter siempre en la grieta, y él era más inteligente que todos nosotros y se mantuvo distante. Pero, ¿qué quiero decir? Necesitamos líderes como el Papa Francisco, como
otros líderes en el mundo, porque hay que salvar a la humanidad. Tuvimos una pandemia, podemos tener una crisis climática y en esta guerra de Ucrania, y cierro con esto, sí. Hace un año estuvimos al borde de una escalada nuclear. Es decir, sí. Cuando Estados Unidos le autorizó a Ucrania a usar armas de profundidad estratégica, quiere decir que llegaban al interior de Rusia, sistemas de misiles con el apoyo satelital de Estados Unidos, Rusia respondió con un misil con capacidad nuclear, pero con una cabeza convencional, que es un misil que se denomina Ariasnik, y que llegó, impactó en Ucrania. Entonces, bueno, tenemos que parar esta locura y ojalá estas gestiones de paz, este acercamiento nos permita durante este año por lo menos cerrar ese conflicto. Quedan otros en el mundo y seguramente vos, Alberto, y con Tamara y con Gabriel los estarán comentando en sus programas y analizando esto. Así que yo les agradezco mucho la oportunidad y quedo a disposición para cuando ustedes dispongan para volver a conversar. Muy interesante, Omar, muchísimas gracias y seguramente te estaremos contactando nuevamente. Bueno, nuevamente muchas gracias y saludar a toda la gente que nos estuvo escuchando. Espero que haya sido útil para entender esta parte de la realidad internacional. Sí. Sumamente útil, un lujo, la verdad, Omar, tu capacidad de análisis y de síntesis de un conflicto y de una situación y de la historia de Rusia que es impresionante. Así que te agradecemos muchísimo por estos minutos para La Rioja, aquí para Radio Universidad. Bueno, un saludo a todos los comprovincianos riojanos que nos están escuchando y a ustedes, y felicitaciones por el programa. Gracias. Estuvimos allí en contacto telefónico con el magíster Omar Ruiz. Él es diplomado en defensa y nos estuvo haciendo una síntesis fantástica de toda la situación de Rusia. Sí, a velocidad de misil, ¿no? Porque pasar por la historia de Rusia, el presente, la guerra, la verdad que en tan solo media hora era bastante difícil, era todo un desafío. Profe, un gustazo, como siempre. Igualmente, muchas gracias. Bien. Veremos entonces qué sucede y estaremos al pendiente para abordarlo en esta columna de análisis político llevada adelante por el magíster Alberto Martínez del Peso. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.